Hoy tenemos a Jorge González, Coque para los amigos, y nos va a dar una charla sobre SEO y marketing digital. Y nos va a ir muy bien para hacer una pequeña introducción a la asignatura. En fin, daros la bienvenida también a esta nueva asignatura de posicionamiento web. Y Jorge González pues va a hacer esta charla. Como siempre, lo interesante de los webinars en directo es si luego tenéis alguna pregunta para entrar en detalle sobre algún aspecto que queráis ampliación o que no haya quedado lo suficientemente claro. También recordaros el tema del pequeño resumen en forma de vídeo que tenéis que colgar en el aula. Y nada más. Jorge, cuando quieras, pues tienes ya la palabra para empezar. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jorge. Creo que cuando comparto se me ve a mí en pequeño o desaparece por completo, Cristóbal. Se te ve bien. Yo lo tengo configurado para que se vea, digamos, tu cara bien. Ahora vemos compartir. Vale. Vemos pues, su presentación. Vale. Ahora me veis a mí. Bueno, tamaño completo, a pantalla completo. Vale, pero a mí se me ve o no, se me ve arriba. Se te ve ¿Sí? a la derecha, en mi configuración, eso depende de cada configuración. Yo te veo en pequeñito a la derecha. Vale, espérate un momento. Espérate un momento. Vale, ahora. Ahora, ¿cómo se ve? ¿También se ve la lista de moderador o se ve solo la primera slide? Se ve la presentación y en pequeñito se te ve... Pero me refiero que se ven dos pantallas o se ve solo una. Se ven dos la pantallas, sí. Sí, dos. Vale, o sea que se ve, está en modo. Vale, perfecto, ya está. Entonces lo pongo en modo presentación. Vale, así, guay. Es por el tema de notas a veces y tal. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Jorge González y soy Coque para los amigos, Coque BCN en Twitter. Bueno, soy director de Internet República en Barcelona y aparte tengo otra agencia que es Adrenalina, que es la que he tenido de siempre, de la cual soy el CEO. Digamos que estamos integrados dentro de Internet República. Llevo en esto del SEO, bueno, llevo haciendo tema de marketing online desde el 97 o así. En el mundo del SEO más tarde, porque digamos que la palabra SEO o el vocablo SEO llegó más tarde de alguna forma, ¿no? Pero muy enfocado en varias disciplinas de marketing online, pero sobre todo en SEO. No soy de los que está todo el día con las manos en la masa, es decir, para eso ya tenemos otros trabajadores que están allí, pero sí que es importante saber decir qué es lo que se tiene que hacer. Un poco dentro de los contenidos que estáis y en el módulo que estáis, ahora entramos en la parte de SEO, con lo cual es un poco, como bien decía Cristóbal, una introducción a lo que vais a ver a partir de ahora. Tiendo a hablar muy rápido y siempre tiendo a intentar compartir mucho y entonces a veces pongo muchos slides y por eso a veces yo mismo, por eso se llama Adrenalina la empresa, también por un poco el ADN. Pero si veis que me embalo y tal, como después queda el vídeo, no hay problema. ¿Vale? Bueno, siempre me gusta esto porque yo, mira, desde el año 96, 97 estuve trabajando en páginas amarillas. Ya veis que le tengo cariño. No, le tengo cariño. Lo que pasa es que esto es un poco la realidad. Hubo un tiempo muy lejano cuando empezábamos a organizar un poco toda la información, que nacieron los primeros crawlers y tal, eran de forma alfabética y había una guerra por montar empresas con la letra A. Por eso yo monté Adrenalina. Todavía hay algunos que te lo ponen por orden alfabético por ahí. Pero digamos que todo eso se ha perdido, ¿no? Y digamos que esto ha caído en desuso, ¿no? Pero muchos de los procesos no os creáis que han evolucionado tanto. Ahora mismo me estaba llamando una persona por un tema de una... Y yo estaba alucinando por como decía, que no tenía página web, ¿no? Y digo, pues no entiendo cómo te llegan los clientes. Por eso decía que muchos de los procesos todavía no creéis que es una oportunidad, no han evolucionado tanto. Hace mucho tiempo, esto es antiquísimo, que decía que si tu negocio no estaba en Internet, no existe. Vale, pero es que hoy en día hay muchos que están en Internet, ¿no? Entonces,
a todo le llamamos un poco el tema de hacer marketing. Esto siempre es una frase que intento explicaros yo. Marketing no ha cambiado. El marketing al final es una serie de técnicas para intentar acercarnos al usuario y vender más, ¿vale? Lo que ha cambiado son los diferentes canales. Antes de Internet teníamos otros canales, como podía ser pues, la distribución, la venta, la publicidad en otros tipos de medios, pero hoy en día el marketing online es un canal más y donde debemos invertir, que esta es la primera parte. Por eso decía de que muchos procesos no han cambiado. Existen muchas empresas todavía, un poco, no por decir brontosaurios y tal, pero que les cuesta, por la dinámica que tienen, por todos sus canales, cómo funcionan todavía, les cuesta todavía irse al canal digital. Cuando van entrando se van dando cuenta que acaba siendo uno de los canales más importantes, si no el más importante. Pero también hay que entender que cada negocio es diferente, ¿vale? Internet. Internet al final no deja de ser dos puntos, que son dos nodos, por los cuales una arista o lo que sería una URL es lo que les enlaza. De ahí la importancia que vais a entender de cuando una URL y otra URL y otra URL y otra URL se enlazan entre ellas, tú puedes navegar. Y esto es Internet. Esto es la base de Internet. Nodos y aristas. Es decir, URLs y enlaces donde llegas. Fijaros que hay una URL allí arriba, sería igual en la parte de aquí arriba, suelta, que no le enlace nada. Pues sí, es que nadie puede llegar. Si no te enlazan, no puedes llegar a ella, con lo cual no podemos tener información. Después, a nivel de arquitectura y tal, hay otro concepto que serían lo que son las páginas huérfanas, que son aquellas páginas que no están enlazadas por nada en una web, con lo cual nadie puede llegar a ellas. Y esto es muy importante porque hay que entender cómo funciona Google. O sea, Google o cualquier buscador. Al final tienen unos robots, que estos robots son como come-comes de URLs, que les encanta, y llegan mediante los links llegan a cualquier página. Si tú tienes links en tu web, pues llegan a páginas más profundas, con lo cual es importante el tema del enlazado, el tema de la estructura, el tema de la arquitectura. Si haces una web, bueno, esto lo veremos después en el tema de arquitectura, mal organizada, es difícil llegar a todo, con lo cual es muy importante realizar una arquitectura bien hecha, que todo esté enlazado. ¿Por qué? Porque si no, Google no te guarda en tu base de datos. Esto es cómo funciona Google. Google hace un rastreo antes de hacer una búsqueda. Ojo, aquí he juntado varias cosas. Antes de hacer una búsqueda, Google te rastrea, te clasifica según lo que él entiende y te deja en una base de datos. Cuando alguien hace la búsqueda, como ponemos arriba, cuando alguien hace una búsqueda, va a esa base de datos que tiene y entonces, ¡pum!, da el resultado. Y el kit de la cuestión es ese, que me dé a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser un resultado relevante, ¿vale?, para que Google, cuando un usuario hace una búsqueda, nos dé a nosotros? Y ese es el kit de la cuestión en la que trabajamos en SEO, ¿vale? Que lo vais a ver ahora. Mirad, en el 2012 me acuerdo que fui a Levante, estos en Valencia, en el congreso de SEO, el SEO Pro, congreso SEO profesional, y en aquella época hablaba de que SEO estaba muerto. Decían, el SEO está muerto. Estamos en el 2019, ¿eh? Estamos hablando de SEO. Y entonces estaba muerto, nos juntamos unos cuantos, y una parodia que hicimos y tal. Al final, ¿el SEO qué es? El SEO es lo que llamamos Search Engine Optimization, es decir, esto es optimización de los motores de búsqueda, ¿vale? Y esto, por concepto, ahora os explicaré cuando empezó, no es ni más ni menos que es captación de tráfico orgánico. Si tú vas aquí al SEO y preguntas a Internet, te dice que el SEO es la Catedral de Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Ni Google sabe qué es el SEO. Es decir, fijaros que incluso hay páginas que no están trabajadas. Tú vas a la Wikipedia y no trabajan ni la página SEO. Ahí hay oportunidades, ¿vale? Pero como volvíamos antes de aquello que decía Bill Gates, para cualquier sitio, para cualquier site, para cualquier negocio en Internet, es muy importante estar visible cuando un buscador, cuando un usuario hace una búsqueda, ¿vale?, relacionada con tu actividad. Y decir, ostras, pues si alguien está buscando, yo qué sé, pues casas rurales, que es este que llamaba, dice casas rurales, pues yo quiero salir. Ojo, casas rurales después entraremos en temas de geolocalización. Pero cuando alguien busca algo, hostia, lo importante es salir, ¿no? Y salir bien. Por ejemplo, Skechers, un cliente nuestro, comprar zapatillas Skechers. Fijaros, esto es de hace un año, año y medio. Fijaros que el Google Shopping o el Merchant lo teníamos a la derecha y hay una parte de anuncios, que todos sabéis que eso es el SEM, ¿vale? Los AdWords de Google y tal, y después el SEO empieza abajo, ¿no? Donde no hay anuncio. Google está obligado a poner anuncio por ley, con lo cual lo intenta cada día manejar, mover para intentar que los usuarios no nos demos cuenta de que es publicidad, porque intuitivamente los usuarios nos encanta la publicidad. Bueno, nos encanta ver anuncios, pero no nos gusta la publicidad. Es decir, nos gusta que nos vendan, pero sí consumimos los anuncios que son divertidos. Y lo mismo pasa aquí en Internet.
el cerebro del usuario está preparado para saltarte aquello que tú no estás buscando. Tú estás buscando resultados orgánicos y mucha gente se lo salta los anuncios. De hecho, tiene una efectividad de un 30% alrededor. Hay gente que clica, menos mal, si no, los que también cuando hacemos SEM no funcionaría. Pero el orgánico es esto. Mirad, esto es hoy en día. Hoy en día Google se ha cargado el shopping que tenemos allí, lo ha metido aquí y digamos que el SEO lo va empujando hacia abajo. Cada vez nos queda menos sitio para... Pero esto en móvil se multiplica, lo cual hay menos espacio todavía. Pero el SEO es aquella parte, y a veces yo lo digo, mirar, cuando digo aquí, digo dinero, dinero, dinero. En el shopping pagas, en el SEM pagas, en el SEO también pagas. Ojo, si no te la haces tú mismo, acabas pagando una empresa, un profesional como podéis ser vosotros en un futuro o si ya lo sois, pero también pagas, ¿vale? Pero digamos que es la captación orgánica, es aquello que el resultado de forma natural. A la larga, claro, en el SEM tú apuestas por unas palabras claves, por unos grupos de anuncio, pero en el SEO es una oportunidad muy grande porque puedes multiplicar mucho tu web para, cuando trabajas el contenido y tal, entonces puedes salir por muchos más resultados. El SEO es captación de tráfico, ¿vale? Es decir, captación de tráfico orgánico, es decir, que no es de pago, ¿vale? Con lo cual, ostras, es lo que nos interesa, como cualquier negocio digital, pues tener más tráfico. Cuanto más tráfico, esperas tener más ventas o más descargas o más consumibles de contenidos o lo que sea, ¿vale? El SEO no es tu vendedor. Esto es muy importante, porque salir el primero no quiere decir vender. Esto hay que diferenciarlo y es muy importante, porque muchas veces llevamos mucho tráfico a un negocio, pero no vende. Y dices, ostras, y te pegan la bronca a ti y te dicen, oye, es que no estoy vendiendo nada. Dices, bueno, es que este no es mi problema es el SEO, ¿verdad que sales? ¿Verdad que yo te he posicionado? Y esto hay que defenderlo y explicarlo muy bien por no meternos en berenjenales que no nos toca. Os lo digo por experiencia desde el mundo de empresa, ¿no? Digo porque a lo mejor tienen problemas de precio, a lo mejor tienen problemas de servicio, a lo mejor tienen problemas de reputación, no venden por otras causas. Ojo, yo le llevo tráfico, esto es por lo que me has contratado, esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces, separar muy bien, no es el vendedor, pero sí ayuda a vender más, obviamente. ¿Por qué es importante? Mirar, eso es de hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque si haces SEO y sales más arriba, cuanto más arriba, más clics. Esto es el porcentaje de clic, ¿vale? Según posición. Es decir, si estás en la primera posición, tienes probabilidades entre 6 y 7 clics. Pero fijaros cómo baja. La 2 ya menos, la 3 menos. Ostras, fijaros en el 7, o sea, el 7 estamos hablando de un 0, algo. A veces no te llevas ni un clic de cada 10. O sea, la segunda página es el inframundo. Allí no vamos, es la muerte. O sea, enterrar un cadáver en la segunda, tercera página es lo ideal, ¿no? Que se dice siempre en este mundo. Con lo cual, cuanto más arriba, más probabilidades de clic, tráfico, ventas, etcétera, etcétera. Mirad, esto lo voy a intentar pasar rápido porque os lo he estructurado, lo he hecho el otro día de una charla en Girona y me pegué el curro de hacer una cosa de la historia de Google con cambios de algoritmos y tal, pero para no extenderme hubo una vez que Google era casi ciego, mudo y sordo. Ahora habla, ahora escucha, es decir, ha cambiado muchísimo. Estos que empezaron en el 96, 97, pues imaginaros, la palabra SEO no la inventó Google, ni la inventó este tío, este Bob Heyman. Bob Heyman era no sé si alguna vez lo habéis oído hablar, esto es del año 97, eran una empresa de informáticos y el promotor de este grupo de música que se llamaba Jefferson Starship, pues se cabreó un montón y le dijo a sus informáticos, oye, ¿por qué no salimos con nuestra página web cuando alguien busca Jefferson Starship y tal? Y estos tíos empezaron a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no salimos con la página web nueva? Y vieron que cuanto más palabras claves ponías, más salías arriba. Y empezaron a hacer, ostras, estos son técnicas de Search Engine Optimization. Y ahí fue donde empezó la palabra SEO, ¿vale? En el 97. Aunque llegó más tarde a nivel empresarial. Esta es la primera mención que se tiene. El SEO prehistórico que decimos empezó en el 95. Nuestros amigos, el Larry y el Sergey, se juntaron e intentaron hacer ¿cómo se llama? Un programa que se llama Backrap, ¿vale? Que después pasó a ser Google en el 97, todavía no tenían ni empresa, y aquí nace el término SEO, por así decir, y nace el Black Hat. O sea, para que lo sepáis, ¿no? A partir de aquí, posicionar era muy fácil. Yo os lo pongo todo. Posicionar era a base de palabras claves, es decir, keyword stuffing, que se dice, es llenar de porquería en las palabras claves y las metas y todo, y link building a saco. Digamos que a partir de aquí, del 2001, 2002, nacieron varios negocios de Google, como veis aquí abajo y tal, pero esto os lo podéis ver después mucho, porque si no me voy a extender muchísimo. A partir del 2002, ¿vale? Empezó el SEO industrial. Cuando descubrimos que los enlaces funcionaban
y que eran un factor muy importante de SEO, es decir, perdón, de posicionamiento, que salió el SEO de la industria. Máquinas a punta pala que te compraban enlaces en granjas, que tal, que no sé qué, te automatizabas todo este sistema y venga, venga, el link building era el rey, ¿vale? Es decir, cuantos más links traías a tu web, mejor posicionabas, ¿vale? Bueno, era una pasada, era todo automatización, automatización. Y después, no solo los enlaces, sino que si ponías la palabra clave en los enlaces, pues todavía funcionaba mucho mejor. Y ojo, muy importante, aquí empezó Google a hacer cambios de algoritmo porque ya empezaba a ver que la gente manipulaba su algoritmo y ellos pues querían de alguna forma mantenerlo un poco más puro, ¿no? Pero bueno, era imposible. Los algoritmos dejan de ser solo orgánicos, empieza el AdWords, ¿vale? El PPC entra en juego en el 2004 porque ya tenían más inversores y hubo que meter allá a ganar dinero. Bueno, y cambió todo, ¿vale? Fijaros que arriba hay un montón de cambios de algoritmo, empieza a salir Google Maps, empieza a salir mobile y en aquella época se... Bueno, importante, aquí en el 2006-2007 empieza a salir, Google compra YouTube, empieza la versión móvil porque se compra Android, pero hay una cosa muy importante que es, sale el primer protocolo de Sitemap, ¿vale? Y sale todo lo que es el Universal Search, es decir, una búsqueda más amplia de imágenes, de SEM, de tal, con lo cual es la era del blogging, es la era del contenido. Parece ser que ya no solo el link building y todo aquello del keyword stuffing es importante, con lo cual el contenido empieza a ser algo importante y digamos que ya pasamos a una época diferente que es el SEO, como digo yo, del humanismo, del renacimiento, el SEO de pensar en el usuario, que es la época del SEO moderno, de decir, oye, pues el usuario hay que tenerlo. Fijaros que los principios del marketing es pensar en el usuario, es pensar en aquel usuario final que va a ser cliente para ofrecerle algo, para venderle. Aquí no hemos pensado en el usuario para nada. Aquí solo era keyword, keyword, keyword stuffing, link building y no pensabas en el usuario. De hecho, si tú leías las páginas web que en aquella época eran asquerosamente horribles. Era porquería todo, ¿vale? Y era, es que los contenidos no eran para el usuario. Pero aquí el contenido empezó a cobrar importancia, con lo cual Google nos empezó a transformar diciendo, oye, si haces un buen contenido, tal, pues te va a valorar. ¿Por qué? Porque en el 2011 llegó la primera penalización bestia, ¿vale? Que se cargó pues como un 12% de resultados de la web. Estamos hablando de muchos millones de webs. Yo he visto cerrar empresas en esa época porque perdieron el 80 y el 90% del tráfico. Tenían contenido duplicado, contenido basura, y Google se cambió webs y webs y webs y webs. Esa fue la primera. Sí, hoy es el Google Panda, el Google Penguin. En el 2011 acabó con el siguiente restante de las que había. Todos los que hacían link building basura y tal, bueno, yo señor, he pecado, a mí se me cargó como el 60% de las webs que tenía en el 2012, porque estas técnicas las hacíamos, era lo que funcionaba, y yo tenía muchas, mira, me acuerdo una vez que en 5 minutos montamos una web que se llamaba Bolsos Toast, ¿vale? Y salíamos por encima de Toast, y era un texto, una imagen y AdWords, 3 AdWords. Y a mí me daba 6 euros al día, esta página en el 2009. ¿Para qué le va a cambiar en 5 minutos y venga enlace? Zapatillas Múnich. Era contenido basura. Y encima salías por delante de las webs que buscaba el usuario. Pero bueno, durante una época pues nos fue bien, ¿vale? Google digamos que nos ha llevado por el buen camino. Nos ha hecho pensar en el usuario. Y digamos que empezó, después llegó, esto es muy importante, porque aparte de crear el contenido y aparte de limpiar de porquería un poco lo que había y los que hacíamos malas artes y tal, empezó a tener conciencia de decir, ostras, mis resultados realmente no son tan buenos. ¿Por qué? Porque a veces yo leo lo que hay, pero no tengo un contexto semántico. Y empezó a comprar unas patentes más importantes que tenían que ver con el contexto, con la intencionalidad del usuario, que es aquello, si estoy dando realmente el mejor. Pensar que si Google no da buenos resultados, se le cae el chiringuito. Con lo cual es muy importante, Google le interesa que las webs sean rápidas, que vayan bien, que no sean de spam. ¿Por qué? Porque si el usuario solo encuentra porquería, tú no vas a Google. Entonces es muy importante que Google haya limpiado un poco y que después se está aplicando todo este tipo de tema ahora que va de inteligencia artificial y tal, que vendrá más tarde, ¿vale? Bueno, digamos que todo está evolucionado. Después tuvo un tema el tema local. En el 2012 también había un cambio importante que fue el Benís, ¿vale? En el que Google, porque tú podías salir primero, por ejemplo, si tenías una empresa de mudanzas en Barcelona, podías salir primero en toda España con esa misma web.
Claro, eso no era bueno para el usuario, porque si un usuario estaba en Palencia o en La Coruña y buscaba empresa de mudanzas, ¿qué le interesaba una de Barcelona? Cambió el algoritmo y dijo, oh, vamos a penalizar el usuario. Por eso os digo lo del contexto. El usuario quizás está intentando buscar algo diferente a lo que le estamos dando. Y entonces cambió y la parte local entró mucho en juego. Yo fui moderador por esa época de Google, del foro de Google Places, desde el 2009 hasta el 2014 o 13, que después se integró con Google Maps y Google Plus, que ya no existe, ¿vale? Y bueno, hubo un cambio muy importante a nivel local. Entonces, había que cambiar, digamos que fue una época que dijimos, cosas, Google está cambiando y nosotros hemos de cambiar con él. Y entonces hemos entrado en una época que yo le llamo la de SEO ético, la de la transparencia, incluso por parte de Google. Google no nos explicaba nada de los cambios que hacía. Google hacía cambios y tú tentabas y después le poníamos nombres y tal. Google ha cambiado, digamos que está buscando personas que puedan transmitir hacia dónde va, digamos, y que a partir de aquí Google ya empieza a informarte un poco de los cambios que está haciendo, etcétera, etcétera. Digamos que a partir de aquí entra la época mobile, toda la época del RAMBRAIN, es decir, del comportamiento del usuario dentro de una web. Si yo me comporto de una manera más positiva en una web, significa que esa web me interesa, significa que le tengo que dar un mejor valor a ese resultado. Y Google, pues digamos que entra un poco toda esta parte de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, etcétera. Los últimos cambios que han venido del 2017 han tenido que ver con calidad, con contexto, es decir, Google está intentando cada vez más aprender qué es lo que hace el usuario, que los resultados sean rápidos, que los resultados sean seguros, etcétera, 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 que es hacia dónde va, ¿vale? Todos estos cambios que han habido también el IAT, que si no sabéis, bueno, todo lo que es tema de rapidez, tema de seguridad, tema de otra vez la calidad. Digamos que Google dentro, ahora todas las actualizaciones que hace, los updates, le llaman core. ¿Por qué? Porque ahora digamos que antes eran cosas específicas por cómo era montado el algoritmo de Google, pero ahora digamos que toca cosas más generales. Es muy difícil saber lo que toca. Cuando hay un update core, por ejemplo, el de enero, que ya le puso pues de enero update core, pues es muy difícil saber específicamente qué es aquello que ha tocado, porque es un montón de cosas que afecta de una manera multiplicadora, ¿no? Lo de la correlación, etcétera. En fin, han habido muchos cambios y siguen habiendo muchos cambios. Este es el SEO del 2019 y si vais atrás veréis que ha cambiado. El inbuild no es importante, el técnico sí, el tema de JavaScript, cómo entiende, cómo hay que hacer los renders, la experiencia del usuario, etc. Y ahora, pues yo digo que vamos hacia el tema de usuario, 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 ¿vale? Todo esto os lo explico muy rápido y tal. Esto es importante. En el 2012, fijaros que ya se decía que el SEO estaba muerto. Fijaros que de octubre del 2000, como pone aquí, la parte verde es la parte orgánica de SEO. Los mejores años, como veis aquí, pues en mi época, 2010, 11, 12, antes de que se me cargaran las webs. A partir de 2013, digamos que ha crecido mucho toda la parte de pago, ¿vale? Y el SEO, el orgánico, se ha ido reduciendo, que es lo que os decía. Claro, cuando tú ves esto dices, ostras, ¿realmente vale la pena hacer SEO ahora? ¿No? Porque viendo esto dices, oh, si todos son AdWords, si todos son imágenes y los snippets de Google, Google ahora tú pones Google al vuelo, ¡pum!, su directorio, Google empleo, su directorio, Google Hotel, su directorio, digamos que él mismo se está quedando con nichos de mercado, ¿no? Entonces dices, cada vez, hombre, dices, ¿vale la pena realmente hacer SEO viendo este panorama? Pues os digo, sí. ¿Por qué? Porque aunque sea pequeño, esa franja verde vaya quedando, son muchos miles y miles y miles y miles de millones, por así decir, de búsquedas que se hacen. Fijaros abajo, ¿no? Esto es si entráis aquí en Internet Flight Stats, veréis exactamente el volumen de búsquedas que se pueden hacer en un día, ¿vale? Esto es un GIF ahora, porque lo he convertido en GIF, pero el otro día entré a las 6 de la tarde y habían ya 412 millones de búsquedas en el día. O sea, es una brutalidad, o sea, hay muchas búsquedas, con lo cual es interesante. A veces dentro del SEO hay esa batalla de decir, ¿qué hago? ¿SEO? ¿Hago SEM? Pues si puedes hacer las dos. Más que nada porque además Google ahora nos ha capado, antes en el 2012, 13, no sé, nosotros teníamos información desde Google Analytics, desde Google Console, de las palabras claves, por qué palabras claves nos venía el usuario. Google nos ha dejado en el ostracismo más absoluto, solo pagando tienes más información. Dijo que en su día que era por un tema de seguridad y tal y cual, y bueno, en fin. Pagan San Pere canta, como decimos nosotros en Cataluña, pagas, canta cualquiera, ¿no? Entonces, pues pagando está bien hacer estrategias de PPC, es decir, de SEM, para que así tendrás una
información mayor de cuáles son aquellas palabras claves que te dan más conversión. Con lo cual, pues bueno, tiras de los cuponcitos y tal. Y al final, fijaros porque mirar, Google sabe perfectamente dónde tira el usuario. Estos son del 2005, 2014, pero es igual, ¿eh? El usuario, aquello de que va tirando hacia un punto de vista, pero después acciona de una manera. Esto es vista, no es acción, no es clic. Con lo cual yo siempre digo, hombre, vale la pena hacer las dos cosas, si lo puedes hacer. Pero si no, yo voy atrás. ¿Os acordáis de si tu negocio no está en Internet, no existes? Pues bien, ahora te digo yo, si tu negocio no está bien posicionado, no vendes. ¿Por qué? Porque puedes estar en Internet, pero no te ve nadie, ¿vale? O sea, que aquello que decía Bill Gates está muy bien, pero tienes que estar bien posicionado. No solo tienes que estar en Internet, sino que tienes que estar bien posicionado. ¿Qué es lo que abarca el SEO? A ver, cuando hablamos de SEO, abarcamos de entender primero, yo siempre explico que cuando haces una auditoría SEO abarca diferentes puntos que yo lo he separado en esta parte. Una parte es el conocimiento del tráfico, es decir, tienes que entender si la web ya existe, cómo llega el tráfico a tu web, ¿no? ¿Cómo está llegando? ¿Cómo ha llegado los 2 últimos 3 años? ¿Ha llegado por tablet, por móvil? ¿Ha llegado por aquí? ¿Cuántas URLs tienes indexadas? ¿Cuántas tal? ¿Cuántas no sé qué? ¿Si estás convirtiendo? Es decir, tienes que conocer bien ese proyecto a nivel de tráfico y a nivel de todo, ¿no? Qué posiciones tienes para después ver qué tienes que optimizar. Pero esto es conocimiento, es decir, esto es conocimiento del proyecto. A partir de aquí te metes y dices, vale, ahora ya me remango, como estoy aquí, pum, pum, y digo, va, vamos a ver a nivel de HTTP, cómo estás, Google me está indexando bien todas las URLs, ¿cuántos errores 404? ¿Errores 500 de servidor tengo? ¿Cómo está el on-page? ¿Cómo está el tema de metadatos? ¿Cómo está el tema de VPO? ¿Cómo está el tema de MP? ¿Cómo está? Es decir, hay un montón de puntos de una auditoría que tienes que hacer a nivel SEO, que son cosas técnicas, con lo cual es muy importante la parte técnica, lo habéis visto. La arquitectura, hay veces, y el otro día, pues unos que vienen de Andorra, en Barcelona, aquí y tal, y me montaron una arquitectura parecida a esto, y digo, ostras, esto va a ser difícil, no para el usuario ya cuando navegue dentro, pero incluso para el crawler de Google, porque Google no sabe, Google trabaja mucho y funciona por clusters, ¿vale? Entonces, cuando hay una página de servicios que tiene que ver con aislamiento acústico y todas aquellas páginas y servicios, Google ya automáticamente las mete dentro de ese clúster. Entonces, está muy bien la correlación de enlaces entre una cosa y otra y cómo está hecha la arquitectura. Esto es un tipo de arquitectura vertical que tienes que hacer muchos clics para que el contenido esté abajo. No es recomendable. O una arquitectura plana que llega desde la raíz, que es la home, ¡buah!, se distribuye a muchas URLs. Al final parece que todas tienen el mismo valor. Bueno, o arquitecturas súper profundas que tienes que hacer muchos clics. Google ya dijo hace años que lo ideal es que un usuario debería llegar al final de tu web en 3 clics, 4 como máximo. ¿Vale? Imaginaros algunas qué complicadas son para poder encontrar toda esa información, ¿no? No os preocupéis, porque si hacéis un buen SEO no tendrá que navegar. Esto sí entra desde la home. Si haces un buen SEO cuando hace una búsqueda, ya llega al final de la página que tú quieres. Con lo cual eso es lo bueno del SEO, que llegarás a la URL que realmente quieres que llegue. Eso es. Mirad. Esto sería una jerarquía internacional, y digo horizontal, yo estoy ahora con varias cosas en la cabeza, ¿vale? Que está muy bien porque dices, oye, pues tengo lo que es la home, categoría principal, subcategoría principal, página de resultado o compra e-commerce, ¿no? Categoría, subcategoría y ¡pam! Ya, esto sería la profundidad ideal de una web que se habla, pero bueno, cada una, si hay un buen enlazado, mirad, si hay un buen enlazado, que es lo que hablamos aquí, Google llegará a cualquier parte de la web, porque ¿os acordáis del inicio cuando os decía que Google es un come enlaces y que de enlace a enlace va crawleando y llega la información? Eso es lo importante. Aquí hablamos de otra cosa, hablamos del link juice. Mira, el link juice es una cosa muy interesante porque una página tiene una autoridad X y tú mediante los enlaces que vas pasando a otras páginas internas le vas pasando parte de tu autoridad. ¿Qué quiere decir? Si no quieres que otras páginas tengan menos autoridad, lo enlazas menos. Eso sería una arquitectura, es decir, eso sería una arquitectura de enlazado interno para, de forma con los enlaces internos, que Google entienda qué páginas tienen más autoridad y cuáles son más importantes. Esto lo iréis cuando os metáis ahora en el SEO, veréis que tiene muchísima importancia. Ahora yo os estoy implementando, os estoy dando un montón de cosas y encima en versión rápida, con lo cual, imaginaros. Implementar una correcta estructura es fundamental, es el éxito de cualquier estrategia. Y esto es muy importante, si no tienes unos buenos cimientos, que es una arquitectura y un buen SEO on page, a nivel de metadatos y tal, pues se desmorona todo el proyecto, ¿vale? Pues tu web puede ser muy rápida, tu web puede ser muy segura, pero puede ser un desastre a nivel de arquitectura, a nivel de contenidos, etcétera. Con lo cual es súper importante toda esta parte.
Después de la parte de que has aprendido el tráfico, ya has aprendido toda la parte técnica, on-page y tal, vendría la parte de contenido. Google es un algoritmo semántico y como algoritmo semántico necesita contenido, estoy viendo el horario, vale. Google necesita contenido a saco, ¿vale? Para consumir, 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 pero tienes que etiquetarlo bien, tienes que trabajarlo bien. ¿Os habéis fijado en el cronograma que os he puesto de cómo, y el 2020 era user, user, user? Desde el 2010 ya el contenido era importante, pero ahora no solo es que haya que tener contenido, porque uno de los problemas que hubo es que se puso de moda la tontería esta de que el contenido es el rey y ¿qué es lo que hicimos? Me la salto primero. Hicimos esto, convertimos Internet en un estercolero. Porque como el contenido era importante, todo lo que hacíamos era contenido, 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 contenido. Y ojo, aquí vuelvo atrás. Producir no es lo mismo que crear, ¿vale? Para mí, una estrategia de content marketing es hacer algo diferente, es crear, es hacer contenidos que realmente sean para el usuario. Porque mirad, este es otro de los secretos del SEO, lo que viene ahora. Esto es ideal. ¿Cómo juntas los intereses de los usuarios con tu negocio? Es decir, tienes que hacer una estrategia sumamente brillante, ¿vale? A nivel de contenidos, porque entran otros factores, como he dicho antes del RunBrain, el comportamiento que tenga el usuario en tu web, leyendo ese contenido, consumiendo ese contenido, te dará el éxito para tu posicionamiento. Si yo entro en una web y me voy a los 20 segundos y eso lo hacen también 15 usuarios, Google entiende que esa web es una M, hablando claro. Pero si, en cambio, llegas a tu web, ves un vídeo, un montón de información, tal cual, la gente se está 4 minutos o 5 o lo que sea, y realmente está atacando todos los puntos importantes que está buscando el usuario en ese momento, que ahora viene la clave. Ostras, eso es ideal. ¿Por qué he dicho ese momento? Porque no todo el usuario está maduro para consumir ciertos contenidos, ¿vale? Hay veces que yo, por ejemplo, puedo pensar, mirar, yo ahora el otro día fui al médico y me dijo, oye, tienes vitamina B, C, D, tal, un poco mal, tal, no sé qué. Tienes que tomar colágeno. Me he operado la muñeca, voy con una muñequera y el colágeno. Y lo primero que dije, ¿el colágeno por qué? Dice, sí, porque, ostras, el colágeno va muy bien para no reconstruir, pero sí para ayudar a todo lo que es toda la parte de los huesos, a toda la parte de las membranas, etcétera, etcétera. ¿Qué hice yo? Irme a alimentos que tienen colágeno. Estaba en una fase aprendiendo, o sea, ya no pasé por la durmiente, sino que ya me habían explicado y me fui a la parte aprendiendo. Y consumí varias webs de contenido y tal. Al final he acabado en una que he comprado un bote de colágeno tal que vale 38 euros. ¿Pero por qué? ¿Por qué he pasado ese proceso? He aprendido, he comparado y he comprado, ¿vale? Una marca que se llama Isonut, publicidad. No tengo nada, ¿eh? Pero fijaros, pero hay gente que puede estar en una fase que es durmiente todavía y es muy bueno crear contenidos para todas las fases. No solo para la de convertir. ¿Por qué? Porque imaginaros que uno busca alimentos que engorden menos o a lo mejor ese tío, bueno, esa persona acaba, su usuario acaba comprando una dieta, no lo sé, ¿eh? Pero, ostras, es súper interesante de que si tú haces contenidos en las diferentes fases del proceso de venta, ¿no? Bueno, de búsqueda, perdón, o de ciclo de compra, ostras, igual estás dando contenidos en todas ellas y estás acompañando a ese usuario que te puede comprar. Porque si le has acompañado en la durmiente, en la pensante, en la aprendiendo y en la comparando, ostras, si no te compra ya es que es un mercenario, ¿no? No. Pero sí que es bueno saber dónde estás tú, qué contenido tienes en la web, dentro de la web y cómo está el usuario. Por eso os decía que es muy importante, espera que está tocando aquí, que es muy importante saber cuál es el interés del usuario, qué buscan, cómo podemos potenciar cada página nuestra y cómo unimos esos intereses para decir, ¿este es el mejor contenido para el usuario en esta fase? Sí, perfecto, me va a ir de coña. Me va a ir de coña. ¿Sabéis por qué? Porque Google cuando vea que ese contenido es bueno, que el usuario lo consume y tal, ¡buah!, te va a potenciar. Si aparte tienes todas las otras fases, que es la parte on-page, la parte de arquitectura, la parte de tal, pues tienes el éxito. Y ya todo esto lo vais a comprender ahora cuando entréis. Y todo esto, pensar que ha cambiado. Que conocer cómo, por eso lo del tráfico es importante, porque tú vas a un sitio y ves que están buscando desde el ordenador, pero a lo mejor los usuarios no buscan desde el ordenador, el usuario está buscando desde otro dispositivo. Y yo creo que el diseño hoy en día se hace mal. Hoy en día vamos a hacer el diseño de pantallas grandes. Y lo intentamos hacer como el ordenador y lo enseñas a los clientes del ordenador. No, no, tío, hazlo. ¿Cómo lo van a ver los usuarios? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué lo haces desde el punto de vista que busca un usuario? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo busca ese usuario? Si busca del iPad, ¿por qué le das un desktop? ¿Por qué le das un móvil? ¿No? O sea, es que al final estamos dando, es como todo. O sea, tú llegas a casa, tu padre tiene un megamando con un montón de botones y te, papá, olvídate, mira, pues para atrás, pues para atrás. Esto es lo importante.
Todo ese contenido que hemos montado de esa web, realmente solo es esto, el volumen, el tal y arriba y abajo. El resto no vale para nada. Pues lo mismo pasa en una web. Le ponemos tal porque vemos espacios vacíos y porque lo miramos en desktop y deberíamos mirarlo como busca el usuario. Si el usuario, imaginaos que es una web técnica de un producto técnico que están todos en su ordenador en un horario de oficina, pues hombre, pues sí, pues pensemos en desktop. Pero si no, pues esto es súper importante. No solo porque hay que dar móvil, sino porque hay que dar lo que busca el usuario. El DVD se ha quedado antiguo, ¿eh? Vale. Entonces, y después viene la parte de, ostras, ¿cómo soy relevante? Aparte de todo esto, hay una cosa que es el link building, que es los enlaces. Los enlaces son importantes porque son como votos, ¿no? Pero todavía siguen siendo importantes dentro del algoritmo de Google, pero Google quiere quitarle la importancia. ¿Por qué? Porque es manipulable, ¿no? Si tú compras enlaces o, en fin, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque los enlaces hay muchas penalizaciones por enlaces, es decir, ahora todas estas páginas que hay ahora que te venden enlaces y notas de prensa y tal y que cual, entonces, si creas una buena estrategia de content marketing, pues posiblemente a lo mejor te vienen enlaces, aunque entendemos que hay sitios pues que nadie quiere enlazar, ¿no? Si tienes una fábrica de cojinetes, dices, ostras, a ver, ¿y qué hago yo, no? O sea, como no mate a alguien a base de cojinetes, no salgo en la prensa, ¿no? Nadie me enlaza, ¿no? O no sé, voy a montar lo que sea, una figura de cojinetes, es decir, bueno, siempre hay algo que puedes hacer, porque a lo mejor a todo el mundo no le interesan los cojinetes, pero sí a tu sector. Entonces siempre hay cosas que se pueden hacer en diferentes canales, ¿vale? Que hay que darle al coco. Y ojo, una cosa muy importante, yo os abro la mente, yo vengo del mundo de la publicidad, ¿vale? Y os abro la mente porque en este mundo del SEO a veces creemos que lo podemos hacer todo y hoy en día el SEO es algo más transversal que se enlaza con un montón de partes de la empresa. Y a veces no va mal ir a la parte creativa y preguntarles, oye, ayúdame a hacer algún tipo, no sé, se enlaza entre todo y esto es muy importante. Antes eran más micromundos y queríamos hacerlo todo de forma solitaria. Hoy en día no es así. Vale, el link building es importante, ¿por qué? Porque cuantos más enlaces te llegan a tu web, es decir, imaginaros, pues la web de un ayuntamiento de tu ciudad recibe muchos enlaces, lo cual es una web importante. Por eso tiene más autoridad y por eso cuando alguien busca salen sus primeros resultados. Las páginas de medios, cuando estás buscando alguna información, tienen mucha autoridad porque tienen muchas noticias, todo el mundo les enlaza y bueno, al final tú tienes que ser relevante a base de lo que puedas hacer. No está mal. A ver, hay que forzar. Es que Google a veces se pasa, porque si tú tienes un negocio y quieres hacer una nota de prensa o quieres comprar publicidad, pues puedes hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado cómo manipulas y hay que tener cierto equilibrio en dónde compras las cosas, ¿vale? Porque no tiene sentido algunos enlaces que se ven por ahí. Yo no digo que no haya que comprar, yo digo que el inbuilding sigue siendo importante, con lo cual hay que trabajarlo. Más que nada porque los backlinks, si generas enlaces que apunten a tu página, pues bueno, Google te va a dar mayor relevancia, con lo cual es importante que empujes un poco, ¿no? Si empuja más de uno, pues aquello llegas antes, aunque así no se llega a la meta. ¿Es más importante la cantidad que la calidad? Hombre, sí, yo prefiero enlaces buenos que no enlaces malos, pero no sería natural tampoco. Hace muchos años, un señor que se llama Matt Katz, que algunos igual no los conocéis si habéis llegado a este mundo del SEO, Christopher y algunos sí, pues era el moderador, por así decir, el director de Web Spam de Google, decía que los enlaces no tienen que ser comprados, tienen que ser naturales. Pero como he dicho antes, a veces es muy difícil que sean naturales, dependiendo de tu negocio. Con lo cual, estas son las fases que vais a tener en cuenta hoy en día con el SEO, ¿vale? Y siempre una cosa muy importante, negocio, producto, ¿vale? Porque tú puedes hacer lo que tú quieras y pensar que sabes muy bien cómo tienes que hacerlo, pero ojo, a lo mejor dentro de la empresa que estés te tienes que pelear con el de negocio o con el de producto y tienes un problema, ¿vale? Con lo cual la carta a los reyes la puedes hacer, pero a lo mejor solo llega un rey, ¿vale? O sea que mirar, así. Entonces, es muy importante crear puentes entre la estrategia que tú tengas de contenido y el SEO de alguna forma que tú puedes hacer desde abajo. Esto es un poco lo que os quería explicar. Y el futuro que nos depara el SEO, pues no ha muerto porque seguimos hablando de ello en el 2019, en el 2020 y seguirá siendo un factor importante. Y además me da igual que hoy se llamará SEO porque es de un buscador y mañana pues puede ser... Mirad, hay una cosa muy importante. Mientras un usuario tenga necesidad de buscar, siempre existirá algo parecido al SEO. No importa el canal, puede ser en la tele, puede ser en el hombre anuncio que va por la calle, es decir, al final si es un buscador será search, o sea, será de esta manera. Sí que es importante una cosa, yo creo que ha cambiado, es muy importante la formación, el formarse continuamente, es decir, en este mundo del SEO, muchos empezamos porque no había carreras, vosotros tenéis la suerte de estar en un máster, pero este máster lleva mucho tiempo, pero cuando yo empecé no había másters, no había cursos, no había nada.
¿vale? Y todo era muy autodidacta, pam, pam. Es que yo sigo cada día estudiando, yo cada día estoy leyendo blogs, libros, tal, sobre el mundo de SEO. No dejo de formarme continuamente, nuevas cosas que van saliendo. Porque al final el SEO es test, prueba, error, test, prueba, error, test, prueba, error. Y la teoría está muy bien, pero si no pruebas las cosas no sirve de nada. Yo a veces me ha venido algún SEO y le he dicho, oye, ¿y qué web tienes y tal? Y no tiene ninguna. Y digo, ostras, ¿y tú vienes de SEO? Digo, ¿cómo? Y no sé, ¿no te han penalizado ninguna vez o algo? Es decir, si no pones en práctica aquellas cosas que estás formándote, es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y bueno, y esta es una de mis frases preferidas, que el mundo es muy bonito, desde arriba se ve todo mucho mejor hacia abajo, con lo cual si puedes ser el primero, pues ideal, porque ves las cosas desde cierta... Y si no, pues lo que te queda es rezar a San Google y, y tener suerte, a ver si todo aquello no ha funcionado, pues le rezas un poquito y ya está. Os quería poner muchísimas más cosas, pero ya veis que yo me extiendo aquí como una mala cosa, me enrollo, ¿no? Y a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí? Ahora no sé. Hay una cosa que sí que os quería decir, ¿vale? Que os lo quería montar, pero no he podido, no me ha dado tiempo, y es que lo tenía en esta otra presentación que estaba preparando por aquí, y es que, mirar, hay una cosa que yo creo que el SEO va a cambiar. La era del usuario, que era Search Engine Optimization, ahora para mí es Search Experience. Es decir, dar buen contenido, que hayan buenas experiencias de calidad. Esta la estaba preparando para otro sitio, con buenas calidad de experiencias. Digamos que el Search Engine habría que empezar a cambiarlo hacia Search Experience, por cómo el usuario y el contenido cobra importancia, ¿vale? Y esto sería un poco de la palabra SEO, solo la parte como punto del SEO donde cambiaría. Oye, ¿dónde está la...? ¿Dónde lo tengo aquí? Pim, pam, venga. No lo tengo por aquí. Ah, está aquí el zoom. Vale. Que no, que lo tengo aquí. ¿Y la presentación la he quitado? ¿Ahora me veis a mí o se ve la Sí, pantalla todavía? ahora si queréis podéis hacer preguntas. Muy bien, Jorge, ha sido una metralleta, pero has tocado todos los aspectos importantes. Sí, bueno, al final Y ese objetivo del webinar, hacer una visión así transversal que nos, en fin, nos a mí activara a siempre, todos. yo siempre digo que a ver, que muchas veces, oye, ahora no sé el zoom, se me ha borrado el zoom por aquí, no sé dónde lo tengo. Venga, preguntas, ¿las podéis hacer por el micrófono o por el chat, como queráis? Va, ¿dónde está esto? Ah, lo tengo aquí, vale. Hola, yo tengo una pregunta, no sé si Dime, soy la primera. Mira, ¿quién eres? no he entendido muy bien el concepto María, sí. Dime. del link juice. Vale, el in-use es cómo traspasar la autoridad de una... Por ejemplo, tú tienes una página home, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, como he dicho antes, toast.es. Y toast.es tiene un valor. Antes había una barrita verde que era el PageRank, que te decía un valor que tenías. Pero digamos, hay herramientas como Ahrefs, como Majestic SEO, como SEMrush, como Sistrix, que te dicen te dan una cifra de un valor. Digamos que tú tienes una home, ¿vale? Y tu página más importante es la home. Y muchas veces dices, oye, yo desde el menú enlazo a esta URL interna y a esta URL interna. Si desde la home, que es la página más potente, enlazas a estas dos URLs, Google entiende que las páginas más importantes que tú tienes en tu web son las que estás enlazando. Por eso decía que si haces una arquitectura muy plana, muy plana, muy plana, estás enlazando a todas las URLs a la vez y no tenía tanto valor. Entonces, tú puedes, mediante una arquitectura del enlazado, darle más autoridad a ciertas páginas. Las páginas que no te interesen, a veces, antiguamente lo hacíamos con el nofollow. Por ejemplo, a las páginas de cookies, la de blog, bueno algunas de estas le poníamos nofollow para que no pasara la autoridad. Hoy en día también se hace y sigue funcionando, aunque algunos digan que no. Pero no le puedes poner un nofollow a una página importante, que sea una categoría o subcategoría, sí aquellas que no son importantes. El no follow era para que Google no lo indexara, porque una cookie no te No, interesa, ¿no? Entiendo. ese es el no index. Si tú quieres De que cada se acuerdo. indexe, es que no lo indexa. Está el no index follow, no index no follow, index no follow, ¿vale? Es ¿Y el no decir, follow para qué ya lo serviría veréis, entonces? Vale, para que no lo siga ese enlace. Pero es que igualmente lo sigue Google. Google lo va a seguir, pero digamos que de esta forma, al poner no follow, es como quitarle cierta autoridad. de Y Google ya acuerdo, dijo que esto no era importante, pero yo no me lo creo y sigue de funcionando. acuerdo, ¿Vale? de acuerdo, Pero también entendido. sí, pero te voy a decir otra cosa, María, muy importante.
imagineo, y esto es muy importante porque es una técnica del enlazado interno. Si tú, hay herramientas que te lo dicen, si tú, por ejemplo, dentro de tu web ves que, imaginaros, yo qué sé, una web de Zalando, ¿vale? Está zapatos mujer, zapatos hombre, zapatos niños, zapatos de tacón, zapatos tal. Resulta que zapatos mujer tiene... imaginaros que tiene 100 URLs y dentro de toda la web hay 60 enlaces a zapatos de mujer, 40 a zapatos de hombre y 20 enlaces de niño. Google ya está entendiendo que si hay 60 a zapatos de mujer, es que zapatos de mujer es más importante que el de niño que el de hombre. Y así, con el enlazado interno, puedes traspasar el link juice a las URLs que más te interesan. De Esto da acuerdo. para mucho, pero bueno, lo he De intentado acuerdo. simplificar. Gracias. De nada, María. ¿Qué más? Hola, Jorge. ¿Se escucha? Hola, Luis, sí, te escucho. Hola, hola. ¿Qué tal? Una charla muy buena y solo quería preguntarte una cosa, porque como sabemos que el contenido y, digamos, las teorías de SEO cambian tan continuamente... no te creas que han cambiado tanto, ¿eh? Cambian algunas cosas del update, pero no, el SEO de realmente no ha cambiado tanto. Pero bueno, no, dispara, perdón. Sí, yo te quería preguntar cuál es la plataforma o web que tú recomiendas que sigamos o que tú, por ejemplo, sigues para actualizar el conocimiento. El blog de Google. El blog de Google. Es que hay mucha gente que no se lee el blog de Google. Y en el blog de Google... Yo no lo sabía. Es que el blog de Google, que es el de Webmasters, es que es el vital. Es que yo cualquier empleado que entraba, que tal, le digo, toma, ¿te has leído el blog de Google? No, digo, pues no entiendo nada. Porque Google te informa mediante, sobre todo en inglés, traduces y tal, pero sobre todo en inglés hay más información. Después están los foros de Webmaster y después hay un montón de webs. Es que hay mucha información, mucha. Hay, ¿cómo se decía? Hay sobresaturación de... Pero es que yo tengo feeds de SEO que me van llegando con información, pero mira, os voy a decir una. Hay dos, ¿cómo se llama? Hay dos newsletters, una es la que hace Esteba, uno que es de aquí, es el SEO, bueno, SEO, ese digamos que es el de Search de Adevinta, que es todo lo que es Shistep, motor, bueno, un montón de webs, que se llama Seopatía. Voy a ver, porque mira, me ha llegado, a ver si lo veo por aquí, espera un momento, me ha llegado y todavía no lo he leído, porque él hace una newsletter donde reúne lo más importante del mes y se llama Seopatía. Si buscáis Esteve Castell, Seopatía, lo encontraréis. Esa es una de las newsletters más importantes de SEO, que va sacando todas las novedades de SEO y te pone enlaces en varios idiomas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Yo he dejado ahí uno que sigo, perdona, uno que sigo ahí en inglés y no sé si lo conocías. ¿Cómo se llama? MOZ. MOZ, bueno, eso es Moz. Moz. Sí, ese es el blog, ese es el blog de Moz. Lo que pasa es que Moz cobró mucha relevancia cuando nuestro amigo, pero bueno, Moz lo llevaba una persona muy famosa que se llama Rand Finskins, ¿vale? Y Rand Finskins dejó Moz hace unos años, sigue siendo el blog importante en cuanto a contenidos y actualizaciones y tal, y ahora está en SparkToro, ¿vale? Porque hacía los Friday Whiteboards y hacía mucha información que compartía y sigue siendo importante el blog de Moz, sí. Pero es que hay tanta información por todos lados y yo es que a veces no tengo una concreta. Yo tengo muchos feeds. En Twitter tengo, yo qué sé, pues feed de SEO que hay y sigo unos cuantos y lo que se va compartiendo Sistrix, el blog de Sistrix a veces para algunas cosas. Senras también saca información importante, pero es que hay mogollón. Hay mogollón. Vale, gracias. Si puedo, le enviaré a Cristóforo porque tengo en algún sitio de una introducción de SEO de otro sitio y tenía un montón de blogs y cosas apuntadas y tal, ya se lo pasaré para que os lo pase, ¿vale? Venga, más preguntas. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? A ver, si veo el chat por dónde está, que no sé dónde está el chat aquí. A ver, el chat. Aquí, el chat, lo tengo aquí ahora, a ver. Si lo encuentro yo os lo pondré. De momento no hay preguntas por el chat. Yo he puesto la URL de Seopatía. Sí, ¿la has puesto la del Esteve? La de Seopatía. Sí, vale. Es muy interesante. Es muy interesante porque hace un resumen muy bueno de todo lo que
de todo lo que hay, de verdad. Pero tengo alguna más, a ver si la puedo, si lo puse por aquí y os lo pongo. Venga, ¿qué más preguntas tenéis? Yo aquí, Berta, yo tengo una pregunta. Hola, Y es Berta. en relación a otros buscadores que no sean Google. Es Sí. decir, ahora hay más y más buscadores que están apareciendo. Tenemos DuckDuckGo, tenemos Ecosia y otros más. Y Yo entiendo que Ecosia lo uso. Vale, y la tendencia va a ser que sigan existiendo y que sigan creciendo. Entonces, ¿cómo posicionamos o qué diferencia hay? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para aparecer en estos buscadores, aparte de aparecer en Google? Lo mismo, porque casi todos están usando los mismos factores. En alguno puede dar más importancia a una cosa que otra, pero al final todo es lo mismo. Es decir, de hecho, igual que el Google Places o el My Business, pues tienes el Bing Business y tal. Por ejemplo, Ecosia, que estás diciendo, tira de Bing. Yo lo uso en el móvil, en el ordenador no, en el desktop no, pero sí que lo hago porque, bueno, Ecosia, el que no lo conozca, pues es un buscador, por cada búsqueda que haces y de pago y tal, pues plantan árboles, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien el tema que hay de trasfondo y aparte publican todo lo que ganan, lo que no, tal, es muy transparente, ¿no? Digamos que es más ético. Entramos en aquella fase que decía de la ética, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante ver que hay más buscadores, pero sinceramente es que es tan poco el porcentaje. Es que estamos hablando de porcentajes del 97-98% que tiene Google en casi toda Europa. Entonces dices, ¿para qué voy a posicionar en otros? Porque haya un 1%, un 2%, un 3%. Ojo, otra cosa es diferente en Yandex, en Rusia, que sí que tiene un casi 40%, o por ejemplo cuando estás en Corea, que tiene también el suyo más importancia, pues cuando vas a esos mercados sí que es importante. Pero, claro, es que estamos hablando de que esfuerzos versus resultados, ¿sabes? Entonces, pero los factores, Berta, son los mismos. Vale, gracias. No cambian tanto, de verdad. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando trabajas con Rusia, con Yandex y tal, el cirílico, que es un tema es muy importante cuando trabajes el tema de los contenidos y la ortografía y ciertas cosas, pero es que al final todo el mundo va... Es como el tema de las búsquedas de voz. O sea, lo que os decía, Google antes no hablaba y ahora empieza a hablar, ¿no? Y a escuchar. Nos da los resultados que queremos, pero cada día irá más, ¿no? Y posiblemente dejaremos de escribir y hablaremos. Y cuando hablemos con Google, como somos vagos por naturaleza, pues igual empleamos más contexto. Por eso Google quiere aprender del contexto, porque no es lo mismo. Imaginaos si me tiene que entender a mí con lo rápido que hablo, ¿sabes? O sea, pero así todo te va entendiendo. Por eso es importante la nutrición, por eso os he puesto antes lo de user experience, ¿vale? O sea, lo de experience, porque es que si tú cumples esas funciones de darle al usuario, que aquí, perdona Luis, aquí sí que hemos cambiado, pero hemos cambiado nosotros, a base de tortazos que Google nos ha dado, ¿sabes? Con sus cambios de algoritmo, pero Google ya decía que pienses en, mirad, esta es la máxima mía. Si es bueno para el usuario, es bueno para Google. ¿Vale? Esa es la máxima que cuando hagáis SEO o cualquier cosa tenéis que tener. Si es bueno para el usuario, es bueno para Google. Y si es bueno para Google, es bueno para mí. O es decir, que si es bueno para el usuario, es bueno para mí. ¿No? Es una regla de 3. Esta es la máxima que os diría yo que tenéis que pensar. ¿Vale? Por eso digo lo del SEO, en vez de Search Engine, cambiemos, antes, como decía, solo hacíamos keyword stuffing, tal, no pensábamos en el usuario, escribíamos para el robot y ahora sí que pensamos en el usuario. Ahora ya por concepto, a base de tortazos, pero también porque, claro, si a mí me dices, yo sí, porque yo vengo del mundo de la publicidad y ya cuando hacíamos publicidad ya se entendía lo que era un test consulta del usuario, un tal, pero muchos que empezaron conmigo en este mundo del SEO, hablar de Customer Journey, hablar de Buyer Persona, hablar de tal, en la vida, si hubieran pensado que podían hablar de eso. Y ahora sí. ¿Qué es hacia dónde vamos? ¿Qué más? Oye, que es que como no me preguntéis, hablo yo. Bueno, iremos ya cerrando el webinar. Muchas gracias a todos. Tenéis mis redes sociales y me podéis preguntar lo que queráis siempre, ¿eh? No hay ningún problema, cualquier duda, cualquier cosa, yo siempre estoy por ahí, o sea que cap problema. Bueno, perdón, ningún problema. Muy bien, es que tenemos gracias. esto del... Oye, Cristófol, encantado de estar aquí y gracias a los También. que estáis. Veo que hay más gente por ahí, nombres, pero no sé si están o no están. Y bien. Bueno, bien. pues feliz Muchas siempre de gracias a ayudar y todos. contribuir y nada, que vaya bien el máster.
De acuerdo, muchas gracias. Venga, adiós a todo Un el mundo. saludo. Venga, adiós. Chao, hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós, Pablo. Adiós, Luis.